Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y qué alegría me da verles a cada uno de ustedes el día de hoy en el que celebramos el día de nuestra hispanidad. Se ven muy guapos, muy guapas, vistiendo esas prendas que los identifica con su país. Así que gracias por estar el día de hoy aquí. Si usted nos está visitando por primera ocasión, es un gusto saber que está aquí con nosotros. Y si usted es de casa, siempre es una alegría poderles ver de vuelta cada domingo. Aquellos que están en este momento conectados a través de las redes sociales, bienvenidos y gracias también por ser parte de Costa Road en línea. Donde quiera que ustedes estén, un gran saludo y un abrazo virtual para cada uno de ustedes. Saben, el viento es un elemento bastante particular, diría yo, porque el viento es como un viajero libre, si se ponen a pensar. Sopla en Estados Unidos y cruza para México. Va de vacaciones por ahí a estas bellas playas en Puerto Rico, Cuba, Dominicana, Aruba, y luego atraviesa por Centroamérica visitando El Salvador, Guatemala, Honduras, hace escala en Venezuela y luego pasa por Colombia, atravesando por Ecuador, Perú. ¿Sabe? El viento no se limita a fronteras o banderas. Es como un hilo que va conectando cada país a su paso. Y qué interesante es cuando uno mira al cielo y siente ese mover, ese viento pegándole. Ese mismo viento a veces va pasándose del norte a sur, este y oeste de Latinoamérica, conectando naciones. Inclusive en la Biblia encontramos la historia sobre un viento que precisamente unió naciones. Y así el día de hoy iniciamos una nueva serie de sermones titulada Imágenes del Espíritu Santo, en el que vamos a descubrir juntos que el Espíritu Santo es más real de lo que te imaginas. Los que hemos tenido una experiencia con el Espíritu Santo, los que tenemos experiencias con el Espíritu Santo, estarán de acuerdo conmigo que el Espíritu Santo es tan real de lo que nos imaginamos, ¿no es cierto? Es tan real. Hoy iniciamos entonces esta serie de sermones enfocándonos en esta imagen que es la imagen del viento. Y vamos a descubrir juntos en los próximos minutos qué relación tiene esta imagen con el Espíritu Santo y sobre todo qué significa eso para nosotros el día de hoy. Y así entonces vamos a aterrizar a este sermón titulado El viento de Dios. Así que si estamos listos para iniciar esta serie y para este mensaje, todos los latinos en esta casa respóndame con un fuerte amén. Vámonos a Hechos capítulo 2. Ahí es donde nos vamos a enfocar. Amén. Hechos capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 y luego vamos a pasar al versículo 11. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 6, perdón. Y luego vamos a brincarnos al 11. Esto es lo que dice la escritura. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un ¿qué? Viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros, ¿qué cosa? Idiomas. Algunos de nosotros que no hablan el inglés quisiera que así el Espíritu Santo se manifestara en uno, ¿verdad? Y ahorrarnos esos años de aprender inglés y que el to be, no to be, que nos confundimos todos, ¿no? Conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcentrados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Vámonos al versículo 11 y esto es lo que dice. Tanto judíos como convertidos al judaísmo, creyentes y árabes, y todos
oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Esta es la palabra bendita de Dios para el pueblo de hoy, Costa Road. Amén. Un capítulo antes, a Hechos capítulo 2, encontramos a Jesús a punto de ascender al cielo, a punto de ascender al Padre después de haber resucitado, y dándoles una instrucción específicamente a sus discípulos. Él les dijo: hey, no se vayan de Jerusalén. Había un temor en los discípulos, había un miedo en los discípulos, porque Jesús había sido crucificado, ahora estaba a punto de ascender al Padre. Se sentían que ya no estaban tan unidos como antes, porque el maestro ya no está. Jesús les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Seguida a esta instrucción, encontramos inmediatamente a 120 discípulos de Jesucristo unidos y esperando la venida del Espíritu Santo. Pero ¿cómo es el Espíritu Santo? Quiero pensar que más de uno se hizo esta pregunta. Jesús, entiendo lo que me estás diciendo, que no me vaya de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo llegue, pero ¿cómo es? ¿A qué se parece? ¿Cómo sé que ya llegó a esta casa? Interesantemente, cuando ustedes leen Hechos capítulo 2, eso no es lo más importante, porque ustedes ven algo que ocurrió en estos 120. Cuando usted hace un análisis, historiadores y académicos argumentan que ellos no esperaron una hora, que no esperaron un día, sino que esperaron varios días al Espíritu Santo. Es decir, estos 120 fueron tan intencionales en permanecer unidos y esperar a que el Espíritu Santo se manifestara. Eventualmente la historia dice que el Espíritu Santo se manifestó como viento, porque el viento, aunque es invisible, se siente. Aunque no se puede tocar, se escucha. Puede ser suave como una brisa, pero tan fuerte como un huracán. El viento es aquel aliento de vida a los pulmones. Sin embargo, el viento del cual Hechos capítulo 2 está hablando no es un viento cualquiera. Síganme en esto: no es un viento como el que sentimos de pronto cuando salimos del edificio. No es un viento común y corriente. El Antiguo Testamento habla de este viento como el viento de Dios, el ruaj de Dios, que es poderoso. Tan poderoso que ¿cuántos de ustedes se acuerdan cuando los israelitas iban huyendo del faraón egipcio después de haber estado en cautiverio, y al ir saliendo se dan que entre atrás de ellos estaban los egipcios y frente a ellos estaba el mar rojo? ¿Cuántos recuerdan esa historia? ¿Qué pasó con ese mar? Se abrió. Cuando ustedes leen tranquilamente el pasaje, ustedes descubren en Éxodo capítulo 14 que quien abrió ese mar en dos fue precisamente el ruaj de Dios, el viento de Dios. Imagínate que el Espíritu de Dios se manifestó como viento, abriendo este mar en dos para que el pueblo de Israel pasara en seco. Ese ruaj de Dios, ese viento de Dios, el ruaj significa viento. En el Nuevo Testamento la palabra es neuma, que significa también viento. Es el Espíritu Santo, del cual nos habla Hechos capítulo 2. Este viento, por eso digo que no es cualquier viento, ese es el viento de Dios, que cuando se manifestó en esa casa en donde estaban esos 120 discípulos, algo ocurrió en esa casa que llamó la atención de los vecinos. ¿Cuántos en sus países no tenían a ese vecino que sabía todo lo que pasaba ahí en la comunidad? ¿Cuántos de ustedes no tenían a ese vecino? Estaban tranquilos. ¿Cuántos de ustedes no tenían a ese vecino? Los que no levantaron la mano, entonces son el vecino. Oigan, esto pasó precisamente con esos vecinos. Estaban los 120 reunidos. Algo pasó en esa casa que los vecinos dijeron: algo sucedió, algo pasó allá.
Y entonces hubo una inquietud en ellos. La palabra coloquial sería: un chisme entró en su corazón. Algo los inquietó, que dijeron: vamos allá y veamos qué es lo que está ocurriendo en esa casa, porque algo ocurrió en esa casa. Para su sorpresa, estas personas, estos vecinos, eran personas de otras naciones que no hablaban el idioma de los discípulos de Jesucristo. Para su sorpresa, cuando ellos llegan a esa casa, se dan cuenta que esos judíos que no hablaban el idioma de ellos están hablando su propio idioma. Y no nada más era uno solo idioma, era varios idiomas, porque usted lee Hechos capítulo 2, eran bastante gente de otras culturas y de otras naciones. El viento de Dios lo que hizo con estos 120 es que se manifestó en cada uno de ellos que estaban en la casa y los empoderó a hablar en un idioma que ellos no sabían. Esto provocó que no solamente a esos 120 que estaban unidos el Espíritu Santo obrara en ellos, sino que a esos 120 se le unieron otros miles más, gracias a que el viento de Dios, el Espíritu Santo, comunicó el mensaje del Evangelio a través de esos 120 a gente de otras naciones. Es muy interesante porque Costa Road tiene su día en el cual celebramos el lanzamiento de esta iglesia. Todas las iglesias que existen en el mundo tienen un día de lanzamiento, un día en el que nacieron. Cuando ustedes piensen en cuándo fue el nacimiento de la iglesia de Jesucristo, tenemos que ir a Hechos capítulo 2. Qué precioso que el viento de Dios, el ruaj, el neuma de Dios, dio nacimiento a la iglesia de Jesucristo como una iglesia unida y una iglesia multicultural, en donde el mensaje del Evangelio no se limitó a un idioma, sino el día de su nacimiento el mensaje se comunicó en múltiples idiomas. ¿Cómo usted se siente cuando de pronto llega a un lugar y se da cuenta que hablan su idioma? Es común, así como que ay, ya usted venía caminando, ok, se dice hey, how are you, my name is y dice que no me pregunte más allá de eso, porque entonces estamos acabados. Pero qué precioso sería que llegan todas estas naciones de personas a esa casa y resulta que lo que están escuchando, el Evangelio de Jesucristo, está siendo comunicado en el idioma de ellos. Y no solo eso, sino cuando ellos llegan, encuentran a 120 unidos. ¿Estamos aquí? Unirte a la iglesia de Jesucristo es algo bonito. Creo que fue algo bonito para estos 120 y para estos miles en el Hechos capítulo 2. Pero unirte a la iglesia de Jesucristo no siempre es nuestra primera opción, ¿ok? No siempre es nuestra primera opción. Porque a veces sucede que llegamos a pensar, es mejor buscar a Dios solo que con otros creyentes. O llegamos a la conclusión de quizás tomarme un descanso de cierta gente que va a la iglesia o de ciertas actividades o eventos que ocurren en la iglesia. Decimos, bueno, creo que por esta temporada voy a tomarme un descanso y voy a aislarme de la iglesia. ¿Estamos aquí? Y sucede a veces, no con ustedes, no, con gente de otras iglesias. Sucede porque a veces pasamos por alguna herida o alguna decepción de algún congregante de la iglesia, o porque la experiencia que tuvimos en esa última iglesia no fue tan agradable que terminamos entonces no uniéndonos o no continuar unidos a la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, Costa Road, Dios no nos hizo como seres aislados que vivan en separación de otros creyentes.
Dios nos hizo como seres conexionales a su iglesia. Dios nos hizo para que usted y yo podamos unirnos a esa iglesia, así como esos 120 se unieron y así como esos más de 3,000 personas se unieron en el libro de Hechos. Pero para que esto ocurra, debe de haber una intencionalidad detrás de esto. Unirte a la iglesia no ocurre así por así. Significa que tenemos que integrarnos a través de eventos, actividades que la iglesia provea. Pero también podemos unirnos a la iglesia no a través de estas actividades o eventos, sino a través del servicio a Dios. Porque sabes que no solamente ir a estas actividades te lleva a conocer a otras personas, sino servir a Dios con otras personas te lleva a conocer a esas personas. Te lleva entonces a eventualmente conectarte con otros, no solamente dentro del edificio, sino fuera del edificio. No solamente tomar un café y donas después del servicio de las 12:30, sino quizás terminar en la sala de alguno de ustedes platicando sobre la vida, sobre la fe y sobre lo que están haciendo en estos días. Puede ocurrir antes o después del servicio. Es decir, unirte a la iglesia de Jesucristo. No estoy hablando de unirte meramente a Costa Road, pero me estoy hablando que la fe de la cual Jesús vino a hablar y de la cual encontramos en Hechos capítulo 2 es una fe que nos lleva a no vivirla solos, sino en comunidad, en unidad con otros creyentes. ¿Estamos aquí? Amén. Y que esto entonces sucede a través de esa unión. En cierta ocasión estaba en una iglesia, estaba visitando una iglesia y estaba observando a una voluntaria de esa iglesia. No era mi iglesia, no es esta iglesia, era otra iglesia. Y observé a esa voluntaria. Irradiaba así como que, no sé, algo tan bonito, porque uno la podía ver abrazando a la gente, saludándole con una gran sonrisa. La gente venía a ella, le daba un abrazo. No solamente ella iba y se conectaba con otros, sino otros iban y se conectaban con ella. Al final viene y me saluda y le pregunto: oiga, ¿cómo llegó a esta iglesia? Y me dice, se ríe y me dice: pastor, no fue nada fácil. Fíjese que en cierta ocasión yo iba pasando por este edificio y hubo una inquietud que sentí aquí de venir a la iglesia. Así que llego, toco la puerta y no había nadie, estaba cerrado. Yo creo que no era día de servicio, así que yo continúo y continúo con mi semana. Se acerca el fin de semana y esa inquietud regresa a mí. Hey, ve a la iglesia. Así que me preparo, dice ella, y voy camino a la iglesia y algo me pasa. Me regreso a la casa un poco decepcionada, molesta, porque no pude ir a la iglesia. La semana inició, se acerca el otro fin de semana y esta inquietud ya era más grande. Ve a la iglesia. Y me dice ella: ese día me alisté, me preparé, iba ya bien emocionada, cuando de pronto otra cosa me sucede en camino a la iglesia que no me permite llegar. Regresa entonces a su casa molesta, triste. Continúa la semana, llega el fin de semana. Esta inquietud vuelve a aparecer de una manera tan grande. Esa inquietud que le dice: tienes que ir a la iglesia, tienes que ir a la iglesia, tienes que ir a la iglesia. Se alista, se prepara y dice: esta vez voy o voy a la iglesia, sí o sí. No importa lo que se me presente en el camino, voy a ir a la iglesia. Y pastor, muy apenas llegué a la iglesia, se me presentaron cosas en el camino. Iba caminando, pisé como que algo, me doblé el tobillo, el tren se me puso enfrente y estuve afuera esperando, estaba esperando a que el tren pasara como por 15 minutos, pero yo tenía una decisión y era ir a la iglesia. Y finalmente llegué sudada, herida, pero llegué al servicio. Y después de esa experiencia no me he alejado de la iglesia. Porque Costa Road, ese mismo viento de Dios
que vino sobre los discípulos, que inquietó a los discípulos en Jerusalén a unirse, es el mismo viento que hoy nos inquieta a unirnos, a buscar a Dios, a conectarnos con nuestros creyentes, independientemente del país de origen, del idioma que hablemos o de las tradiciones culturales que representemos. ¿Cuántos de ustedes no han llegado a la iglesia porque hubo una inquietud en ustedes que no la pudieron ignorar? Es el ruaj de Dios, es el neuma de Dios, el viento de Dios que está soplando en nuestro interior, inquietándonos a poder venir a su casa y unirnos a su iglesia. Porque ser parte de esta iglesia, ser parte de otra iglesia, al final nos une a la iglesia universal de Jesucristo, en donde al final hay una promesa detrás de todo esto. Salmo 133 dice lo siguiente: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición. ¿Por qué no lo leemos juntos? Vamos a leerlo juntos. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, porque allí envía Jehová bendición. Es decir, que cuando hablamos de nosotros, definitivamente el idioma, la comida, las tradiciones nos identifican. Pero el viento de Dios es quien nos une a su iglesia. Y esa unidad de su iglesia es la que trae bendición sobre esos que estén en ese lugar. Es decir, que Dios derrama una bendición especial sobre su iglesia cuando su iglesia está unida. Quiere decir que cuando yo soy parte de una congregación, cuando yo soy parte de la iglesia de Jesucristo y yo busco estar en esa unión con la iglesia de Jesucristo, hay una promesa que no solamente Salmos nos dice, sino también Hechos capítulo 2 menciona, y es que la bendición de Dios se manifiesta sobre esos que están unidos. Yo no sé usted, pero cuando se trata de las bendiciones de Dios, yo no quiero perderme ninguna. Yo no quiero perderme ninguna. Pero le tengo que decir algo: una de las maneras en que perdemos la bendición de Dios, de acuerdo a Salmos, de acuerdo a Hechos, es cuando entonces nos quedamos fuera de su iglesia. Mire, yo no sé qué te hicieron, qué te pasó. Quiero pensar que hay más de uno en este auditorio que llegó aquí inquietado por el Espíritu Santo, aún sabiendo que algo me hicieron en la otra iglesia. Quiero pensar que hay más de uno que llegó aquí a este lugar consciente de que pasó por una herida congregacional. Pero estás aquí y eso es lo que importa. Porque quiero pensar que ni tú ni yo queremos perder ninguna bendición de Dios. Y porque fuiste tan intencional aún el día de hoy para llegar a su casa, y has permitido que esa inquietud no se vaya, y te has unido a este cuerpo de creyentes, la bendición de Dios no va a pasar de largo sobre tu vida. Creo, declaro y confieso que el mismo Dios que trajo esa bendición sobre esos hermanos juntos y en armonía que habla Salmo 133, que esa bendición de la presencia de Dios sobre esos 120, que ese mismo viento que se manifestó en el tiempo antiguo, es el mismo viento que hoy se pasea, sopla y bendice a aquellos que deciden no quedarse afuera, sino vencer todo obstáculo y llegar a este lugar que viene siendo la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, en este lugar. Costa Road.
entiendo que a veces las iglesias son imperfectas y muchos preferimos quedarnos fuera, pero no le hagas caso al maligno. Escucha ese viento de Dios que te dice: ve a su casa, ve a su casa, únete, porque en la unidad hay bendición. En la unidad hay Dios derrama su bendición sobre los que están presentes. Y yo quiero imaginar que nadie de nosotros queremos quedarnos en casa sin su bendición. Quiero pensar que nadie de nosotros queremos que nuestros hijos se queden su bendición. Y quiero pensar que ninguno de nosotros quiere que su nación se quede sin bendición. La respuesta es: permanece unido. Permanece unido. Permanece unido. Porque allí envía Jehová bendición sobre sus hijos. Ahí envía Jehová bendición sobre sus hijos. Una manifestación del viento de Dios en nosotros es unirnos a su iglesia. Una manifestación del viento de Dios en nosotros como congregación es la unidad, porque allí envía Jehová su bendición. Los discípulos emocionalmente habían estado quebrados, destruidos. Su maestro se había ido, pero permanecieron unidos. Querían huir de Jerusalén, desaparecer, dispersarse. Pero Jesús dice: tranquilos, únanse y espere que venga el Espíritu Santo. No sé qué es lo que te haya destruido, quebrado. Lo que sucede es que desde el nacimiento de la iglesia de Jesucristo, Dios la ha diseñado para que no camines solo, sino en unión con otros creyentes. Porque el viento de Dios es ese aire que nos inquieta a unirnos a su casa y unirnos a su iglesia, porque ahí envía el Señor su bendición. Y ese es el mensaje el día de hoy. Amén, amén, amén.